Ok, listo, ya estamos. Entonces, si cuando necesiten una duda o algo, lo prenden y directo me preguntan, ¿sale? Bueno, pues vamos a empezar a continuar con nuestro retiro en línea y bueno, espero que se hayan sentido súper bien de todo esto que estamos compartiendo. Yo sé que compartirlo en línea pues, no es lo mismo, pero pues es lo que hay ahora y espero lo hayan disfrutado mucho, lo estén disfrutando. Y bueno, vamos a continuar. Ayer, pues todo lo que vimos va a tejer con todo lo que vamos a ver hoy, porque hoy vamos a aprender, a ver si está bien hasta ahí. No. Hoy vamos a aprender por qué se utilizaban los instrumentos y de qué forma. En especial nos vamos a enfocar a la flauta nativo americana. Esta flauta es muy especial, tengo años estudiando muchísimos instrumentos de diferentes partes del mundo, pero en especial me ha llamado mucho la flauta, diferentes flautas de muchas partes del mundo. Pero tengo una conexión muy especial con la nativo americana. Desde la primera vez que escuché sus sonidos, me conectaba a algo como si ya lo conociera, como algo, un sentimiento increíble. Y esto es lo que les platicaba ayer, la memoria que tenemos en el alma es tal cual a todo lo que podemos vivir en experiencias emocionales. Por ejemplo, no sé si les contesto, si venimos, yo la otra vez venía en un coche y mi pareja me dijo, ay, yo voy a apagar tu música meditativa, así voy a poner el radio. Puso el radio y venía una música de Timbiriche, de así, de cuando yo tenía como 13, 14 años. Es impresionante porque ni había vuelto a oír esa música en años y eso me hizo recordar, pero no solamente en la cabeza, porque si yo ahorita les digo, ¿te acuerdas cuando tenías 15 años, 20? Te puedes acordar, pero cuando revives la emoción es una memoria emocional. Todo lo que hemos vivido, todo, el más pequeño detalle se guarda en nuestra memoria subconsciente. Todo, ¿eh? En un espacio emocional, mental, energético. Entonces, a mí me despertó la emoción, hasta me acordé del olor de mi primer novia, imagínate, del coche de mi abuelita, de lo que había en el entorno en esa época. Me llevó como un viaje al pasado en vivirlo presentemente. ¿Por qué? La música tiene un gran poder porque se relaciona con el acto, con la emoción y el momento. Se hace un vínculo. Por eso el sonido es muy importante. Pero esto me recordó una etapa de mi vida, en mi historia personal. Pero ¿qué sucede con las flautas nativas? Utilizan sonidos y frecuencias que nosotros escuchábamos anteriormente a ni siquiera ser personas. Desde que éramos energía, desde que éramos esperma, nuestro campo magnético energético ya vibraba, ya sentía, ya percibía. Hay estudios muy fuertes donde un bebé a punto de nacer se mandan estímulos sonoros y lo reacciona a ellos. Reacciona y vive en el estímulo que hay en la interacción que hay con todas las vibraciones, frecuencias armónicas, resonantes que hay en el vientre materno. Entonces, nuestro primer punto de referencia como seres vivos, antes de saber que nos llamábamos Guillermo, Nettie, Osiris, era el sonido de la madre, la vibración que la sentíamos como seres vivientes, ¿sí? Entonces, estas flautas, curiosamente, los nativos utilizan una estructura armónica que marca la música vibracional por la ley de la naturaleza. Entonces, nos recuerda, nos despierta esta memoria anterior. Así como la música de Timbiriche me recordó, a ver, déjenme admitir a otras personas. Admit. Hola, Sofía. Hola, hola. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Bien, bien, buenas tardes a todos. Bienvenida, qué bueno que hoy se juntaron más. Ok, entonces tenemos un... Sí. Bueno, empezamos, ya está un poquito empezada la clase, pero no importa, bienvenida y vamos a ver. Entonces, lo que estábamos hablando del poder de la música que influye en nuestro recuerdo. Les pido por favorcito que pongan en mute su micrófono, porque ayer me fijé que estamos grabando la clase y se interfieren los sonidos. Cuando necesiten hablar, si tú, Sofi, necesitas decirme algo, preguntar, simplemente le quitas el mute y me preguntas con toda confianza, porque sí quiero
que vayamos de la mano. Quiero que me vayan entendiendo, que no nada más se queden con dudas, ¿no? Bueno, entonces lo que hablábamos, que el poder del sonido vibracional ancestral, o sea, los instrumentos que utilizaron antes, no fueron de casualidad, se les ocurrió hacerle hoyitos aquí o acá. Tenían un orden en representación de los mismos elementos de la naturaleza. La misma manera que la naturaleza emite los sonidos naturales, ellos lo reprodujeron en instrumentos musicales porque se dieron cuenta que el sonido tenía un gran poder, el poder de reconectarnos a este estado pleno anterior, ¿sí? Así como les mencionaba que en el coche esta música de adolescente me recordó esa emoción, la música ancestral me recuerda a la emoción que tenía antes de ser persona, antes de saber que yo era un yo. Cuando yo estaba presente en mis dos hemisferios, en la totalidad de mí mismo, viviendo la inmensidad, la unidad de donde provenimos, más allá del orden filosófico que cada persona tenga, provenimos de una fuente vibracional amorosa, de la unidad, le llamemos Dios, gran espíritu, gran frecuencia, lo que sea, de ahí venimos. Y cuando estamos a punto de nacer, tenemos ya conciencia individual, autoconciencia, pero seguimos conectados a fuente. Por eso, en ese punto es donde la música, los sonidos vibracionales antiguos conectan la totalidad de nosotros mismos. ¿Sí? Nos llevan a ampliar toda nuestra capacidad perceptual porque nos llevan a ese punto anterior. Por eso es importante y necesario técnicas para llegar a ese estado anterior. Y me dijo una señora, ¿y yo para qué quiero acordarme cuando era un feto, un bebé? O cuando no me daba cuenta de que era yo Petra o algo. No se trata de querer ser bebés o fetos o estar todo el tiempo en el astral, sino se trata de tener las herramientas de reconectarnos a ese estado pleno para crear un equilibrio en nuestra existencia, porque estamos totalmente metidos en la personalidad, en la materia, en los problemas. Entonces tenemos esta capacidad de retornar a nuestro origen para crear y despertar en nuestro cuerpo la memoria de autobalance, porque nosotros, así, igualito que cuando nos cortamos, ¿qué pasa? El cuerpo, la naturaleza, nos regenera. Sí le tenemos que dar una ayudadita, consciente, pero el organismo, así como el planeta y la naturaleza, tiene un sistema propio de regeneración. De hecho, tenemos un sistema involuntario increíble, ¿no? Sistema parasimpático y simpático, como solito tenemos mecanismos de reacción, de regeneración. Pero si nosotros educamos, nos autoeducamos a nuestra mente a poder retornar a esos estados plenos, nos hace mucho bien porque podemos enfrentar y los problemas no acaban, sino la manera de reaccionar ante ellos. O sea, ese es el punto a lo que van todas estas terapias, estas técnicas. Y entonces, bueno, ¿por qué hablo de la flauta? Hay muchos instrumentos, yo me enfoqué en la flauta y yo les quiero compartir esto porque aunque no tengan una flauta, que conozcan por qué los nativos utilizaban la flauta para reconexión. La flauta nativo americana se utiliza hace 12,000 años. Hay registros que desde hace 12,000 años, imaginen esto, 12,000 años ya se usaba la flauta pentatónica. Y en muchas culturas del mundo también. ¿Por qué pentatónica? Son 5 tonos. Es porque, bueno, voy a explicar un poquito esto. Después Pitágoras comprueba una ley musical, una teoría musical, que demuestra que el origen del todo proviene de las quintas y las octavas, que son lo que producen la resonancia microtónica que existe en todo lo que miramos y observamos que hay en la naturaleza, incluso en nuestro propio cuerpo. A nivel molecular, celular, todo está vibrando en quintas y octavas. ¿Qué es esto? Una octava es el mismo sonido multiplicado de millones de octavas hacia arriba y hacia abajo. Y su quinta es como un tono dominante que hay que tejen y nunca chocan. La música europea diseñó otra forma de hacer música que sí es muy linda, pero después de 9 octavas colapsa. ¿Qué quiere decir? Que hace disonancia. ¿Por qué pasó esto? La música antigua era más simple, pero podíamos llegar al infinito. Podíamos tocar con una tribu, 100,000 millones de personas conjuntas
Y es lo que sucede cuando, por ejemplo, en las selvas se escuchan miles de millones de insectos, junto con las frecuencias que hace el agua, el río. Esto crea una frecuencia vibracional armónica. Es impresionante. A diferencia de una ciudad, también son miles de millones de vibraciones de coches, de todo, pero es disonante. Hay un italiano muy interesante, que luego les pago su link, se llama David Monacci. Estuve trabajando con él en un estudio muy fuerte, que él comprobó que el planeta, la armonía del planeta, dependía mucho del sonido de los ecosistemas. Entonces él se dio a la tarea de buscar en todo el mundo una parte donde creó una esfera de micrófonos de 396 micrófonos de alta definición en una esfera diseñada para la percepción del sonido nítido así, y fue a muchos lugares del mundo muy vírgenes y en todos captaba frecuencias de satélites, de pozos petroleros, de aviones, de mucho, que rompía el estado virgen del sonido del ecosistema. Entonces, ¿qué sucede con esto? Encontró en la Amazonia, de Ecuador, un lugar donde no detectó ningún sonido ajeno a la naturaleza, creado por los satélites, por esto, ¿no? ¿Y qué sucedió? Que captó, imaginen el sonido, de miles y billones y trillones de vibraciones sonoras de animales, insectos, de agua, viento, incluso se grabó hasta el sonido de las hormigas, porque eran unos micrófonos que captaban hasta la cucarachita, la mosca, el mosco, todo. Todo esto junto creaba una frecuencia armónica 8.52 en Hz, que es igual a la que emite nuestra glándula pineal al momento de nacer y al momento de morir, o durante nuestra vida en momentos de lucidez o de misticismo, en momentos que nuestra conciencia se abre o tiene una revelación, en momentos de meditación. Por eso es muy importante estas técnicas. Estos instrumentos emiten esas mismas frecuencias. Por eso se le llama la música de las esferas. Es lo que Pitágoras comprueba y muestra en una teoría. La música del solfegio antiguo, porque antes, anterior a la Iglesia Católica que cambió la forma musical, existía incluso en Europa, en la Iglesia, el solfegio antiguo. Y esto era una forma musical que provenía del orden de la naturaleza. Entonces la gente, las tribus, en todas las culturas del mundo, conectaban la música y las flautas y otros muchos instrumentos para reconectarse a la frecuencia original de la Tierra y el cosmos. Digamos que la Tierra, la selva, las plantas, los animales, las estrellas están afinadas a una frecuencia, que dentro de esta vibración hay muchos tipos de frecuencias, o sea, pero es resonante. Nunca choca, no hay disonancia. Nuestro cuerpo, nuestros chakras, originalmente estábamos alineados ahí. Después la iglesia cambia el método musical y la música se ve limitada en poder entrar al orden microtonal. ¿Sí? Por ejemplo, ahora en la música solamente existen tonos. Pum, 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 pum. Do, re, mi, fa, sol. Y estos son tonos que existen por naturaleza, son sonidos. Pero la forma de acomodarlos, de esta forma, cromática, tonal, diatónica, y que le quitaron medio tono en cierto lugar y otro para acomodar que después de 9 colapse. La música vibracional antigua no tenía límite. Digamos que la música después del solfegio antiguo fue como un pájaro precioso, pero enjaulado, que vuela solo de aquí para acá. Y la música ancestral, que es más sencilla, creaba la música de las esferas, que es la geometría sagrada. Y eso es como un pájaro libre, sin jaula. Y es lo que nos lleva al orden armónico que existe en la naturaleza. ¿Y qué está sucediendo hoy en día? Entre más pasa, y después, bueno, Hitler modifica aún más. Los nazis modificaron la frecuencia 432, que era la original que tiene la Tierra, con la que se afinaban los instrumentos de todo el mundo, porque la música era un espacio de reconectarnos a este estado vibracional. La movió tantito, porque Hitler era bastante inteligente, utilizaba un poder pues, para la oscuridad, pero vaya que qué inteligente era, igual que el Vaticano.
Modificó a 440 la afinación universal estándar. Hoy en día seguimos afinando, bueno, yo no, pero se siguen afinando los instrumentos a 440, en la 440. Esto está desfasado de la afinación natural de la tierra y de la naturaleza. ¿Qué pasa? Por eso en nuestro cuerpo hay música que puede provocar, que es la música militarizada, sometimiento, angustia, coraje, ¿sí? Y se queda en un nivel emocional. Y Hitler dominaba masas de gente a través de sonidos. Hoy en día se sigue dominando la cultura psicológica de la gente a través de la música y el sonido. Porque aunque nos guste y tal, y les voy a poner un ejemplo muy fuerte que yo creo que todos lo han podido ver. Por ejemplo, la música primitiva empieza con ritmos de tambor, porque somos tierra. Los tambores, los ritmos representan la tierra, el corazón, lo que nos une al tiempo, al presente. Y todas las tribus bailan, los africanos. Entonces, la música moderna, comercialísima, como por ejemplo, un ejemplo les voy a dar, el reggaetón. Utiliza ritmos africanos primarios para que nos guste y movamos el bote, porque nos mueve la sexualidad, nos mueve todo esto que es natural y es precioso. Pero ¿qué hacen? Le meten y dominan ciertas frecuencias bajas que solamente nos anclan a emociones primarias, como viscerales, digamos. Y le meten un contenido psicológico asqueroso. Si hemos oído reggaetón, yo nunca le ponía atención, ¿eh? Y esta música es la que oyen miles de millones de personas. Si ponemos a comparar música espiritual con mantras que nos van a abrir la conciencia, 2% de la población mundial los escucha. De solfegio antiguo, música vibracional, nadie sabe ni qué es eso. Reggaetón es como un imperio que se llenó el planeta, como en otras. Le meten frecuencias bajas que nos encadenan a las emociones solamente y un contenido psicológico nefasto que promueven un paradigma, una forma de ver el mundo. Por ejemplo, el reggaetón crea, para mí, una falta de respeto a las mujeres, al cuerpo de la mujer, a la sexualidad, ¿sí? Al matrimonio. O sea, es algo espantoso. Nunca lo he oído. Venía en un camión una niña de 7 años, venía cantando, le puse atención y la mamá cantando con ella. Y de veras le dije, señora, con todo respeto, ¿me puedo meter? ¿Cómo no se da cuenta de lo que está cantando su hija? O sea, era una falta de respeto a las mujeres y ellas lo estaban repitiendo. Porque entra, es un mensaje subconsciente que lo repiten, lo hacen parte de la realidad. Entonces, bueno, esta es la música comercial. Y hay música muy linda, no estoy quejándome, pero solamente es para que nos cuestionemos de qué manera opera el sistema, la ideología dominante. Porque esto no es la vida, es un granito en lo que es esta sociedad. Que para mí todo esto son maestros que nos empujan y nos enseñan a recordar el verdadero camino, que es la esencia, que es la vibración, la frecuencia alta. La música antigua conectaba con lo astral, con frecuencias elevadas, altas, que nos conectaban con Dios. La música moderna está limitada en el poder utilizar las frecuencias, como hacen las ballenas solitas, ellas crean frecuencias microtonales, ¿sí? La música, por ejemplo, si oímos a Juan Gabriel o a José José, pues es muy padre, son buenos compositores, tienen bonita voz, todo, pero ¿a dónde nos lleva? Solamente a sentir tristeza, decepción, coraje en nuestra historia como humanos, de que nos dejó la mujer o de que me engañó. Toda la música comercial habla del desamor, del engaño, del me dejó. Wow, ya hablemos de algo más elevado, no sé. Entonces nos lleva simplemente a la emoción. Y hasta aquí nos deja. La música de fiesta de jóvenes pues nos lleva a la euforia. Entonces nos hace sentir bien o mal. Pero la música terapéutica de sanación ancestral nos reconecta a las frecuencias originales del corazón, de la glándula pineal, para reactivar nuestra memoria subconsciente de autobalance y poder reactivar nuestros 2 hemisferios y educar nuestra mente a el espacio original de sabiduría, a la fuente divina de donde venimos. No podemos llegar ahí si no utilizamos técnicas, disciplina,
Por eso hay muchos medios. Yo les comparto el de la flauta. A mí me ha servido increíble. Pero también existe el yoga, la respiración, el prana. También todo va en conjunto. Somos mente, cuerpo y espíritu. También la alimentación. Y también la ideología. Porque también nos alimentamos de lo que vemos, miramos, escuchamos, probamos y lo que pensamos. Nuestro cerebro, yo estuve en institutos donde conectamos sensores de resonancia. Una persona que está pensando, aunque no nos dijera que está pensando, se vibraba en sonido, ruido, disonancia, porque está pensando en odio. Un monje, una persona que estaba meditando, que comía alcalino, vibraba en frecuencia resonante que se asemeja a los cantos de las ballenas, de los pájaros, no que cantara como un pájaro su pensamiento, a la frecuencia, ¿sí? Cuando nosotros estamos pensando, ¿quién tiene low battery? Ah, no, ya conecté mi batería, espero que me dure. Está conectado, espero que no se me apague. Cuando nosotros estamos pensando, por ejemplo, en todos estos días, yo he estado pensando cosas de mucho miedo, nervio, porque me cerraron donde trabajo, porque tengo 3 hijos, porque, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Y esto y lo otro y lo otro. Yo me pongo a tocar flauta, se me apaga ese pequeño wiri wiri, porque como mencioné ayer, el wiri wiri mental, el diálogo interno, ocupa simplemente del 6 al 8% de nuestra capacidad perceptual. Y este pequeño porcentaje podría y puede ser muy útil, que es nuestra mente, nuestra razón. Pero muchas veces nos afecta. Por eso estas técnicas nos ayudan a dominar, a controlar y volver esta energía del pensamiento a nuestro favor. Y poder navegar en los diferentes estados mentales, que es estado beta, alfa, teta y delta. No podemos llegar ahí solamente por querer llegar o por pensarlo. Necesitamos crear y hacer ejercicios como respiratorios, de atención, lo que les compartí con el sonido, y esta flauta es maravillosa porque al yo tocarla, tengo que estar mi atención presente en los movimientos físicos de sincronización. La sincronización me conecta a lo que naturalmente nos lleva a la intuición. La intuición es el poder y el regalo más grande que tenemos los seres humanos. Entonces aquí es muy curioso porque para poder canalizar y transmitir y sentir el espíritu que tienen estas flautas por naturaleza, necesito poner atención en mi cuerpo físico y mi respiración. Esa es la clave. Cuando nosotros respiramos, mencionaba ayer también, hemos perdido la respiración diafragmal. Para poder sonar adecuadamente esta flauta, necesitamos respirar diafragmalmente. Al momento de poner atención en nuestra respiración diafragmal, a ver, permítanme un momentito, Perdón, ya. Cuando ponemos respiración, o sea, si no ponemos respiración, aquí hay un tono que toco cuando está todo tapado, que tiene que ser suave, como cuando hacemos bao. Y esto produce calor. Y cuando destapo todo, tengo que soplar de manera que soplo viento, que produce frío. Entonces, es una combinación entre la inhalación y la exhalación y entre el fuego y el agua interiores, entre el femenino y el masculino. Esto hace que yo tenga un control en el diafragma, porque hay un switch que se hace al hacer viento y aliento. Este control me lleva a un espacio que ya hemos perdido los seres humanos sociales. O sea, ya no tenemos control de ni siquiera nuestras emociones porque hemos perdido la conexión en lo más sutil que es la respiración. Porque ya implementamos la respiración automática. Solamente el cuerpo respira solo. Muy rara vez nos acordamos, pero cuando ejercitamos el control en viento y aliento, en agua y fuego interior, se reactiva un poder impresionante en nuestro cuerpo. Por eso la flauta nos lleva ahí. Y curioso que si no tengo una técnica y un control en mi movimiento físico que representa la tierra, representa mi cuerpo en esta tierra, no puedo tener un mensaje espiritual.
porque tal vez yo estuviera muy inspirado y muy conectado con las estrellas, pero si no tengo un cuerpo que pueda jalar y transmitir eso, no hay. Por eso es un equilibrio. Y por eso al yo estar en esos dos mundos, balanceo mis dos hemisferios. El derecho, que es el femenino, y el izquierdo, que es el masculino. El derecho, que tiene que ver con la intuición. El izquierdo, que tiene que ver con lo más material, el pasado, el futuro. Son maravillosos los dos. Porque si vivimos en el puro izquierdo, que es la mente, estar haciendo dinero, citas, agendas, esto nos lleva al pasado, al futuro, a la preocupación, pero no estamos en el presente. Pero también si estuviéramos en el puro presente, no tendríamos noción de la protección de un pasado, de un futuro. Por eso cuando aprendemos a balancear los dos hemisferios, a ejercer eso, volvemos a sentir la totalidad de nosotros mismos. Y de esta manera, créanme, que volvemos a esta unidad, porque todos los seres humanos, a partir de que somos seres sociales, tenemos interiormente heredado en nuestras células, en el ADN, el sentido de pérdida, de vacío. Por eso nos enganchamos en relaciones muchas veces tóxicas. Tenemos en nuestro ADN patrones de lealtad subconsciente al rechazo, al abandono, al odio. Por eso es muy interesante y muy importante reactivar este tipo de disciplinas y técnicas que son bien sencillas. ¿Por qué? Porque, a ver, ¿quién está? ¿Alguien está llegando? Porque de esta manera reencontramos este orden y nos reempodera. Porque cada día nos vamos sumiendo más y más y más en la preocupación y repitiendo patrones, lealtad, patrones de lealtad que no nos corresponden. Le somos tan leales a papá y mamá que repetimos lo que menos necesitamos de ellos. Nuestra responsabilidad como seres humanos es romper cadenas, romper patrones subconscientes de dolor, ¿sí? Cuando nosotros practicamos este tipo de disciplinas, reencontramos este balance en los dos hemisferios, en nuestra mente, cuerpo y espíritu, reconectamos a la frecuencia del corazón y desde ahí ya no tenemos esta pérdida, volvemos a la unidad. Ya no dependemos de estar bien con una pareja, porque el amor ya se vuelve una necesidad, no un compartir. Sufrimos porque no está alguien, porque lo necesitamos. Cuando estamos llenos de nuestro vacío, podemos compartir desde el compartir, no desde la necesidad. Y se vuelve bien diferente. Nuestra mente está educada, precondicionada a temerle al misterio y al vacío. Por eso, cuando estamos solos o no tenemos algo, nos da nervio, empezamos a fumar, empezamos a agarrar algo o a ver la tele, porque nos angustia, la mente le angustia el vacío. Este tipo de instrumentos son muy interesantes porque nos pone a hacer algo. Y cuando menos nos damos cuenta, estamos en el silencio total. No silencio porque estamos en la música. Me refiero a que apagamos la mente cotidiana, la mente común y corriente, la mente que todo el día nos está describiendo el mundo, lo que será, lo que no será, los deseos, los no deseos, que nos desconecta del presente. Cuando menos nos damos cuenta, sutilmente ya la envolvimos en soltar, ¿sí? Es cuando recordamos nuestro poder fundamental, nuestro poder esencial. Estos instrumentos nos llevan a eso de una manera muy sutil, porque no luchamos. Cuando menos nos damos cuenta, estamos ahí. Y nos empodera y nos da autoestima, porque es muy sencillo tocarlas, y cuando ya empezamos a tocar y tocar, nos despierta el poder intuitivo de la creatividad. Y nos empezamos a amar. Hay estudios donde comprueban que la gente que canta mantras, canta música de este tipo vibracional, toca un instrumento musical, desarrolla, despierta áreas neuronales que ya están dormidas. Y de hecho, en una prueba que vi en el instituto, se ilumina, nosotros hemos iluminado un pedacito del cerebro. Las corrientes electromagnéticas, la sinapsis, ya no conecta con áreas neuronales que necesitamos despertar. Y estas áreas neuronales son las que producen serotonina, dopamina, todas estas químicas bioquímicas naturales que nos dan el bienestar, que nos hacen sentir amor. Y ahora, bueno, hay muchas sustancias en las farmacias que crean serotonina, pero nos dan serotonina por un ratito y al otro día nos cobran la factura terrible.
¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se hacen codependientes de pastillas. Eso es lo peor que pueden hacer, ¿eh? Hay muchos métodos y también hay plantas, como por ejemplo la semilla del cacao. El cacao es una planta que no tiene efectos secundarios, es maravillosa, tiene manganesio, crea dopaminas, tiene tiobromina. Si se sienten deprimidos, tristes, de verdad, yo he ayudado a quitarles psicofármacos. Llevan 7 mujeres que les quito los psicofármacos con respiración, meditación, cambio de alimentación, alimentación alcalina, música, tocando esta flauta y tomando cacao. Yo hago ceremonias de cacao con mi pareja, por eso les puedo decir que a mí me ha servido en mi vida. Por eso me encanta compartirlo, porque es algo que a mí, yo he pasado por cosas muy duras. O sea, aunque me vean ahorita tocando muy feliz y muy iluminado, no. He pasado cosas muy duras que esto me ha salvado. Por eso tengo esta misión de compartirlo, porque necesitamos retornar. Estamos en una etapa que ahorita, como les repetí antes, o elevamos nuestra frecuencia y nos liberamos de los miedos o nos hundimos, porque ahorita este planeta, aunque se escuche feo, la mentalidad, la mente humana está secuestrada. Está secuestrada por un paradigma, por una ideología oscura dominante. Lo queramos creer o no, estamos secuestrados en una forma de percibir el mundo, en una idea de lo que es bueno, de lo que es mala, de los miedos, porque sí creo que existe el virus y sí creo que nos tengamos que cuidar. Pero realmente el virus es el miedo que nos está bajando el sistema inmunológico y nos dejan un pavor, un pánico. Ahorita estoy hablando con personas que literal ya mero viven adentro de una bolsa de plástico, encerrados adentro de un closet. Está terrible. No. El arte, la música, la meditación, la respiración, coman alcalino, sube nuestro sistema inmunológico. No nos va a dar nada. Hay una mínima posibilidad y bueno, tenemos que estar con cuidado. Pero todo esto, créanme que debajo del agua, de todo esto que nos tienen encerrados, hay gato encerrado. No es nada más porque se les ocurrió. Está pasando algo. Estamos dominados, nuestra mente siempre ha sido dominada la glándula pineal. Por eso, masivamente, están creando una psicosis colectiva, están creando medios masivos de comunicación, pero lo más curioso es que también utilizamos estos mismos medios que nos enajenan para despertar la conciencia, ¿sí? Como ahorita estamos utilizando esto para compartir un mensaje luminoso. Como dice el dicho, le está saliendo el tiro por la culata, porque también, a medida que se está metiendo mucha oscuridad, a la misma forma está emergiendo la luz y la conciencia, está despertando las generaciones. Porque este planeta es perfecto. Para mí estos reptilianos, esta oscuridad, nos vinieron a dar la oportunidad de recordar y de aprender y de volver a tomar todas estas técnicas ancestrales que nos heredaron nuestros abuelos. Por ejemplo, los egipcios, en estudios muy interesantes, dicen todo en las tablas de Esmeralda, se dice esto que está pasando hoy en día y lo que va a pasar, cómo fue secuestrada la glándula pineal, que es nuestra conexión con lo divino. Dicen que lo único que va a repeler toda esta influencia, como ahorita lo que viene la 5G, está terrible, es la frecuencia armónica del sonido. Y no quiere decir que seamos músicos como yo, musicoterapeuta. Todos tenemos esa frecuencia sonora dentro. Lo único es cómo reactivarla y poder poner atención a ella para volvernos parte de ella. Esto crea, como toda la clase de canto que les di ayer, que de verdad me encantaría que lo intenten practicar, lo lleven a cabo todos los días y cualquier duda me pregunten y podamos avanzar en ello, porque esto se los comparto porque a mí me pasa. Se emite una vibración que llega aquí y vibra todo, y según los egipcios y los mayas es lo que va a repeler, crear un campo electromagnético de protección que nos conecta a la frecuencia original del cosmos y de la Tierra, a la frecuencia de donde venimos. Ahorita como hay disonancia, hay mucha interferencia electromagnética. De hecho, las abejas están perdiendo su ubicación, los patos, las mariposas, porque en el planeta ellos se guían por electromagnetismo, ¿sí? Si ven un documental, por favor, que se llama La frecuencia